9 de mayo de 2021, Plaza Roja de Moscú. Tras ver desfilar a su ejército, Vladimir Putin anuncia básicamente una guerra. Defenderemos decididamente nuestros intereses nacionales y garantizaremos la seguridad de nuestro pueblo con nuestro glorioso ejército ruso. Como cada año, Rusia celebra su victoria sobre los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Hace casi un siglo, la abominable bestia nazi comenzó a extender su violencia depredadora por Europa Central. Este enemigo no solo quería destruir el sistema político de la Unión Soviética, también quería destruir nuestro Estado, nuestra nación, y exterminar a nuestro pueblo. Sin embargo, ese día, 9 meses antes de la invasión en Ucrania, el tema central del discurso del presidente ruso no fue la historia, sino unas delirantes teorías sobre supuestos nazis en la frontera rusa. Desgraciadamente, hoy algunos intentan revivir la ideología nazi. Hoy vemos cómo nuevos escuadrones de asesinos intentan reescribir la historia. Quieren justificar las acciones de criminales que tienen las manos manchadas con la sangre de cientos de miles de civiles. Nuestro pueblo sabe muy bien cómo terminará esto. ¡Hurra! Unos meses más tarde, el presidente ruso desplegaba sus tropas en la frontera ucraniana, y el 24 de febrero de 2022 se iniciaba la invasión. He decidido llevar a cabo una operación militar especial. Su objetivo es proteger a las personas que el régimen de Kiev maltrata y asesina desde hace 8 años. Vamos a desmilitarizar y desnazificar Ucrania. Con el paso de los años, Putin se ha ido convirtiendo en un dictador brutal que ha enviado a sus ejércitos a muchas guerras. En febrero de 2000 hizo arrasar la ciudad de Grozny, en Chechenia. El bombardeo masivo de civiles tenía una motivación política. Putin quería castigar a la población por haberse rebelado. Y hoy, según el Kremlin, hay que castigar a los ucranianos por resistirse a la fuerza bruta de Rusia. Unos años después de la guerra de Chechenia, Putin invade Georgia y en 2014 ataca por primera vez a Ucrania, anexionándose la península de Crimea y ocupando el Donbass. Hace tiempo que Putin cree que la existencia de un Estado democrático en la frontera de Rusia representa una grave amenaza para él y una tentación para el pueblo ruso. En 2015, Vladimir Putin muestra su decidido apoyo al dictador Bashar al-Assad en Siria y bombardea allí también numerosos objetivos civiles. Al ayudar a al-Assad, demostró que Rusia no abandona a sus aliados. Putin quiere reconstruir el orgullo nacional de Rusia. Es un imperialista entusiasmado con la idea de que Rusia sea superpotencia. Y está dispuesto a iniciar nuevas confrontaciones. No negocia, ejerce el poder. En el Kremlin gobierna como un monarca. Y cuando el ejército ruso se topa con la resistencia ucraniana, amenaza abiertamente con una guerra nuclear. Actúa de forma sumamente racional. El uso de armas nucleares estratégicas por parte de Vladimir Putin hay que considerarlo un panorama posible. Dos años después de la caída del muro de Berlín, la Unión Soviética se disuelve oficialmente. Bajo la presidencia de Boris Yeltsin, Rusia emprende un nuevo rumbo. Pero grandes sectores de la población se empobrecen y la corrupción se extiende. Con el cambio de milenio, Putin sustituye a Yeltsin.
La sorpresa fue grande, ya que el exagente de inteligencia Vladimir Putin en ese momento era casi un desconocido. El presidente ruso ha nombrado hoy a Vladimir Putin como su sucesor. Por entonces a Vladimir Putin se lo consideraba un hombre duro que restauraría el control ruso en Chechenia. En aquella época Chechenia luchaba por su independencia. Por entonces, esta región del Cáucaso llevaba ya 10 años tratando de alcanzar la secesión. En el verano de 1999, terroristas chechenos perpetran atentados contra objetivos en Moscú y otras grandes ciudades rusas. Más de 300 personas resultan víctimas del terrorismo. La reacción de Vladimir Putin es despiadada. En una conferencia de prensa en septiembre de 1999, el presidente ruso habla sin tapujos. Si los encontramos en un aeropuerto, les dispararemos allí mismo en el baño. Putin envía a 140.000 soldados rusos para luchar contra los rebeldes en Chechenia. Los dirigentes rusos envían una clara señal a los rebeldes islámicos de Chechenia. Cuando el presidente Vladimir Putin llegó al poder, ordenó al ejército ruso alcanzar los objetivos deseados a cualquier precio. Y exactamente lo mismo está ocurriendo hoy en Ucrania. El comportamiento de Vladimir Putin durante la Segunda Guerra Chechena muestra una extrema predisposición a la violencia desde los primeros días de la guerra. Putin ordena el bombardeo de la capital chechena, Grozny. Más del 80% de la ciudad queda en ruinas. Miles de civiles mueren. Y el mundo mira de brazos cruzados. Fue una violencia indiscriminada contra los civiles. Querían demostrar de qué era capaz el ejército ruso. El bombardeo masivo de civiles tenía una motivación política. Putin quería castigar a los chechenos por haberse rebelado. Quería castigarlos por rebelarse e intentar independizarse de la Federación Rusa. Y según esa lógica, hoy también hay que castigar a los ucranianos por querer existir políticamente, por tener el proyecto de una democracia viable, por alinearse con Occidente y también por resistirse a la fuerza bruta de Rusia. Después de cortar de raíz la independencia chechena, Putin pone a un hombre de su confianza al frente de la pequeña república caucásica, Ramzan Kadyrov. He decidido proponerlo para el puesto de presidente de Chechenia. Gracias por su confianza. El partido checheno que está en el poder en el Cáucaso septentrional desde entonces ha dado un giro de 180 grados. Ramzan Kadyrov le debe su poder a Moscú y está totalmente entregado a Moscú. Ramzan Kadyrov instaura un régimen autoritario y mafioso con el apoyo del Kremlin, y sus partidarios mantienen a raya a los últimos rebeldes que no cooperan. Kadyrov también ofrece apoyo militar al régimen ruso en la guerra de Ucrania. En elaborados videos de propaganda, Kadyrov anuncia al mundo el envío de sus tropas de élite y amenaza al presidente Zelensky. Quisiera darle un consejo al presidente Zelensky antes de que se convierta en expresidente. Debería llamar de inmediato a nuestro presidente Vladimir Putin y para salvar a Ucrania y al pueblo ucraniano, aceptar todas las condiciones exigidas por Rusia y disculparse por no haber dado antes este paso.
El montaje se asemeja al de los videos de la organización terrorista Estado Islámico. Siniestros combatientes vestidos de negro asaltan Ucrania. La imagen pretende impresionar. Las tropas chechenas están bien armadas. Y en los videos se nota que algunos de sus equipos y armas son mejores que los de los soldados rusos. Pero la realidad es otra. Las Fuerzas Armadas chechenas no tienen mucha experiencia y por eso cultivan la imagen de una tropa fuerte con combatientes musculosos. Es claramente una de las razones por las que los desplegaron en Ucrania. Pero la realidad a la hora de combatir es muy diferente. Algunos analistas militares creen que no fue una estrategia militar, sino psicológica, para asustar al enemigo. En las redes sociales, Kadyrov dice que se ha sumado a sus hombres en Ucrania y que luchará en la invasión. A Ramzan Kadyrov no le importa hacerle el trabajo sucio a Putin. Por ejemplo, se dice que ayudó en el asesinato del opositor ruso Boris Nemtsov. Anoche, alrededor de las 11 de la noche, Nemtsov, víctima de 4 disparos en las cercanías del Kremlin, fue asesinado. Un crimen muy osado, ya que la escena del crimen está vigilada por cámaras. Como exagente de la KGB, Vladimir Putin no duda en eliminar a sus oponentes, incluso si están en el extranjero. Por ejemplo, en Londres, Marina Litvinenko vive aquí en el exilio desde hace más de 2 décadas. No he vuelto a Rusia desde el año 2000, pero creo que algún día volveré, cuando Putin y el putinismo desaparezcan. Su marido, Alexander Litvinenko, trabajó para el Servicio Federal de Seguridad de la Federación Rusa antes de convertirse en un rotundo opositor del presidente ruso. El 1 de noviembre de 2006 se reunió en este edificio de Londres con 2 empresarios rusos. En la tetera había polonio radiactivo. Sasha bebió unos sorbos del té y unas horas después empezó a sentirse muy mal. El ex espía muere 20 días después en el hospital entre dolores insoportables. Para Marina, el polonio usado deja pocas dudas sobre quién ordenó el asesinato. La decisión solo se pudo haber tomado en un nivel muy alto del gobierno ruso. La cantidad de polonio era tan grande que solo podía venir de un reactor nuclear. No se puede comprar polonio en el mercado negro ni en una farmacia. Es imposible. Creo lo mismo que mi marido, que en su testamento acusó personalmente a Putin de haberlo asesinado. Andrei Lugovoy, el espía del FSB que supuestamente envenenó al marido de Marina, se convertía en diputado del Parlamento ruso un año después. En 2015, fue condecorado por orden de Vladimir Putin por sus servicios a la nación. Eso demuestra que este régimen estaba dispuesto a todo desde el principio. No dudan en matar a la gente con sustancias radiactivas. No dudan en destruir ciudades ni en iniciar una guerra. Unos meses antes de la muerte de Alexander Litvinenko, la periodista Anna Politkovskaya fue asesinada después de denunciar las atrocidades rusas en Chechenia. Su muerte es una tragedia para todos los periodistas rusos. Dejan claro que no podemos hablar ni escribir abiertamente. En 2018, el ex militar ruso Sergei Skripal y su hija son envenenados en el Reino Unido con Novichok, una sustancia que ataca el sistema nervioso. En agosto de 2020 es el turno de Alexei Navalny, una figura de la oposición rusa. En un vuelo a Moscú empieza a sentir dolores, cayendo inconsciente y siendo ingresado en un hospital. Por iniciativa de su familia lo trasladan a Alemania y milagrosamente sobrevive.
Cuando se recupera del envenenamiento, Alexei Navalny regresa a Rusia. A su llegada lo detienen en el aeropuerto. Buena suerte, Alexei. Estamos contigo. Con falsas acusaciones es condenado de 2 años y medio de prisión. Pero Navalny no se calla y publica este video. Soy Alexei Navalny. Mientras estaba en el hospital, estuvimos investigando y decidimos publicar el resultado en cuanto volviera a Moscú. En el video, Navalny revela que Putin se hizo construir este enorme palacio de 17.000 metros cuadrados junto al Mar Negro. Los costos de construcción superarían los 1.000 millones de euros. No solo es un edificio, es el símbolo de 20 años de gobierno de Putin, el símbolo de una cleptocracia represiva, un símbolo de la destrucción de la política y la constitución. ¿Y para qué? Por oro y mármol, por sillones estilo Luis XIV, mosaicos, frescos, un cine y una discoteca acuática. Pero ¿quién es realmente Vladimir Putin, este hombre que se hizo construir un palacio imperial? Me alegra mucho darles la bienvenida en el Kremlin. Jean-Maurice Ripert fue embajador de Francia en Moscú de 2013 a 2017. Se ha reunido varias veces con Putin. Todos los años nos invitaban a una recepción en el Kremlin. Putin siempre se sentaba en una de las mesas. Todo me recordaba a la Edad Media, porque había una mesa larga, el patriarca a la derecha, el primer ministro a la izquierda frente al pueblo, los oligarcas, la gente importante de Moscú y los diplomáticos invitados para ver comer al presidente Putin. Se cree el padre de la nación. Así como Stalin se creía el padre del pueblo. Putin está casi obsesionado con el pasado glorioso del país. Todas las entrevistas con Vladimir Putin empezaban con al menos 20 minutos de alusiones a la historia de Rusia. Una especie de semblanzas de la historia del Imperio Ruso, los emperadores de Rusia. Él se estaba convirtiendo en uno de ellos, y la Unión Soviética de Joseph Stalin. Vladimir Putin siempre se sintió decepcionado por la desaparición de la Unión Soviética. Después de asumir el cargo, la calificó como el mayor desastre geopolítico del siglo XX. El escritor ruso Boris Akunin vive exiliado en Londres desde 2014. Putin se comporta como el emperador Nicolás I. A Akunin le preocupan los gestos autoritarios de Putin. Putin es un imperialista que añora el poder que Rusia tenía antiguamente. Me fui de Rusia porque no quería vivir en un país como Corea del Norte. En su opinión, Vladimir Putin se comporta como un monarca totalmente aislado del mundo real. Hay que entender que ni siquiera sabe usar Internet. Solo se informa con las noticias de la prensa que le envían sus servicios de inteligencia. Y los empleados que le dan esta información le tienen tanto miedo que solo le dan la información que a él le gusta. Mikhail Sigar es un periodista ruso. En el pasado ha investigado el funcionamiento del Kremlin y ve un gran peligro en el aislamiento ideológico que impera en él. Las personas que tratan a Putin desde hace mucho tiempo repiten las cosas que él les ha dicho y al final se las creen. Por ejemplo, las historias sobre la conspiración estadounidense contra Rusia, sobre los supuestos neonazis en Ucrania. Su imagen del mundo está totalmente distorsionada. Es raro cómo funciona. Putin creó una máquina de propaganda televisiva que funciona tal como él quiere.
Y después mira la televisión y se cree todo lo que le dice la propaganda. Putin asusta a la gente que lo rodea. Como quedó claro en una reunión del Consejo de Seguridad en el Kremlin, el 21 de febrero de 2022. Sergei Naryshkin, director del Servicio de Inteligencia Exterior, es humillado en televisión en directo. Propone reconocer la independencia de las repúblicas de Donetsk y Lugansk. Dígalo. Apoyaría la moción. ¿La apoyaría o la apoya? Dígalo sin rodeos, Sergei. Sí, la apoyo. Bueno, gracias. Vuelva a tomar asiento. Estaban allí sentados como niños en la escuela que deben recitar algo ante su maestro. Como alumnos que no saben la respuesta correcta y tratan de adivinar lo que el maestro quiere oír. Por eso tartamudeaban y temblaban mientras improvisaban en busca de las palabras adecuadas. Esa gente ha perdido por completo la capacidad de pensar por sí mismos, porque pensar se ha vuelto peligroso. Aislado, paranoico y acorralado. ¿El presidente Putin ha perdido la razón? El 27 de febrero, en presencia de su jefe de Estado Mayor, Valery Gerasimov, y del ministro de Defensa Sergei Shoigu, amenaza con usar la bomba nuclear. Ordeno al ministro de Defensa y al jefe del Estado Mayor que pongan las fuerzas nucleares del ejército ruso en alerta especial. Entendido. ¿Es una fanfarronada? ¿O piensa cumplir esta amenaza? El uso de armas nucleares estratégicas por parte de Vladimir Putin hay que considerarlo un panorama posible. Él considera racionales sus acciones. El uso de armas contra civiles es racional. Hasta el uso de armas de destrucción masiva sería racional para él. Hay que tenerlo claro. Le atribuía a Vladimir Putin una racionalidad que, por lo visto, ya no tiene, porque se ha convertido en un caudillo dictatorial. Todos saben que la Tercera Guerra Mundial sería una guerra nuclear. ¿Cuándo se radicalizó Vladimir Putin? Ya en 2007 el tono hacia Occidente se volvió más agresivo. En la Conferencia de Seguridad de Múnich, Putin atacó a Estados Unidos ante los principales jefes de Estado. ¿Qué significa un mundo unipolar? Por mucho que se intente suavizar el término, en verdad solo significa una cosa: un único centro de poder, un único centro de fuerza, un único centro de decisión. Es el mundo de un único gobernante, de un único soberano. Para alguien que creció durante la Guerra Fría, es evidente que una gran potencia debe contar con el reconocimiento de Estados Unidos de América. Pero a los ojos de Rusia, Estados Unidos es el enemigo. Si se negocia con ellos, se negocia con el enemigo. En presencia de la canciller alemana y del secretario de Defensa estadounidense, Putin critica lo que considera la nueva policía del mundo. Somos testigos de un creciente desprecio a los principios básicos del derecho internacional. Determinadas normas, de hecho, casi todo el sistema jurídico de un Estado, el de Estados Unidos, se han excedido en todos los ámbitos, ya sea en el ámbito económico, político o humanitario. Han impuesto su sistema a todos los demás estados. ¿Quién puede soportar algo así? ¿Quién puede aguantarlo? Hizo que a los participantes se les helara la sangre en las venas al afirmar que existía el peligro de una nueva Guerra Fría. Fue una señal de alarma para Occidente, donde a principios del año 2000 a Vladimir Putin lo consideraban básicamente un aliado, pero que estaba iniciando una especie de proceso de radicalización.
Explicó que su política de imponerse por la fuerza estaba justificada y que su intención era remodelar el orden internacional. Dijo exactamente eso en 2007. Vamos a rediseñar el orden mundial. Vamos a reintroducir el principio de la ley del más fuerte. Si los estadounidenses decidieron actuar así, nosotros tenemos derecho a hacer lo mismo. A sus palabras en Múnich les siguen hechos. Solo unos meses después, Vladimir Putin inicia una guerra. En la primavera de 2008 contempla cómo la ex República Soviética de Georgia se está acercando a Estados Unidos. Vladimir Putin criticó en Bucarest la ampliación de la OTAN hacia el este. A Georgia se le ofrece incluso entrar en la OTAN. Para el presidente ruso es una provocación. Los estados satélites soviéticos, como se les decía entonces, debían garantizar la seguridad de la Unión Soviética. En la Guerra Fría, estos países eran algo así como una zona colchón. Para Vladimir Putin, esta idea es muy importante. Por lo tanto, para él, los estados soviéticos que se han independizado en realidad no son libres ni independientes. Las Fuerzas Armadas rusas tardan menos de 10 días en derrotar al pequeño ejército georgiano. Al final, las tropas del Kremlin se retiran del país. Las dos regiones georgianas de Osetia del Sur y Abjasia se autodenominan repúblicas independientes. Los jefes de Estado occidentales protestan, algunos con suavidad. Otros muestran más determinación. Esta decisión de cambiar unilateralmente las fronteras de Georgia es sencillamente inaceptable. Pero no hay consecuencias. No se imponen sanciones contra Rusia y tanto Estados Unidos como Europa miran de brazos cruzados. No negocia, ejerce el poder. Para él, los estados europeos no son interlocutores en las relaciones internacionales. Otro acontecimiento es para Putin la confirmación de la hipocresía de Occidente, la muerte de Muammar el-Gaddafi. El jefe de Estado libio fue durante mucho tiempo un aliado de Occidente. Incluso Nicolás Sarkozy lo recibió como invitado de honor en el Palacio del Elíseo. Pero en 2011, Gaddafi es expulsado de la comunidad internacional. Estoy seguro de que todos los dictadores del mundo comprenden que en el siglo XXI no hay ningún lugar a donde puedan escapar de su castigo. Francia comienza una guerra contra su antiguo aliado. Después de 2 meses de búsqueda, el pueblo encuentra y lincha al líder revolucionario en la región de Sirte. Vladimir Putin conoce bien estas imágenes. Todavía recuerdo cuando Vladimir Putin le preguntó a François Hollande, ¿se da usted cuenta de la gravedad? ¿Vio las imágenes de cómo lincharon a un jefe de Estado? Vladimir Putin desarrolló una paranoia de que lo mismo podría pasarle a él. A los dictadores como Putin siempre los asusta la idea de que puedan tener un final dramático. Las revueltas de la primavera árabe en Oriente Próximo causaron el derrocamiento del autócrata tunecino Ben Ali y el presidente egipcio Hosni Mubarak. En 2014, en Ucrania, el presidente Yanukovych, aliado de Moscú, es derrocado por la revolución en la Plaza Maidán. El punto de inflexión para él llegó en 2013-2014 con las protestas en la Plaza Maidán. Allí no ondeaban banderas de la OTAN, sino de la Unión Europea. En mi opinión, Putin tiene miedo de que Ucrania se distancie de Rusia durante décadas o incluso para siempre.
Quiere recuperar su influencia allí. Vladimir Putin contraataca anexionándose Crimea, una península ucraniana de habla rusa en el Mar Negro. Ocupó la península, evitando el conflicto directo con el ejército ucraniano, que por entonces no estaba tan bien entrenado ni armado como ahora. Sorprendió al mundo. La anexión de Crimea a la Federación Rusa se ratifica en un referéndum que la comunidad internacional no reconoce. Vladimir Putin firma el Tratado de Anexión el 18 de marzo de 2014. Más del 96% del pueblo votó por la reunificación con Rusia. Las cifras hablan por sí mismas. Pero, ¿qué dicen nuestros colegas de Europa Occidental y Norteamérica? Dicen que estamos violando el derecho internacional. En primer lugar, es bueno que por fin se acuerden de que existe el derecho internacional. Más vale tarde que nunca. Con Crimea rompe un tabú. A saber, el tabú de cambiar las fronteras de Europa por la fuerza. Algo que no ocurría desde 1945. Esta ruptura del tabú provoca una fisura en el orden europeo. Europa y Estados Unidos castigan a Rusia solo con sanciones económicas. A Putin no le molestó que la única reacción de Occidente, y sobre todo de los europeos, fueran las sanciones. Las sanciones no afectaron a los ricos multimillonarios, sino al ya sufrido pueblo ruso. Quizás fuimos demasiado indulgentes en ese momento. Es difícil decirlo en retrospectiva. Lo cierto es que, después de nuestra reacción, Putin tal vez pensó que podía ir más allá. Y Putin va más allá y ataca el Donbass, en el este de Ucrania. Allí apoya a los separatistas prorrusos que se oponen al gobierno ucraniano e intenta desestabilizar el país con ciberataques. La guerra entre Rusia y Ucrania se está gestando a fuego lento. En un discurso pronunciado a fines de 2014, Putin culpa a Occidente por la crisis en Ucrania. El oso ruso vuelve a mostrar las garras. El oso es el rey del bosque y no tiene intención de vivir en ningún otro lugar. No le gusta ningún otro sitio, así que nunca le entregará su bosque a nadie. Después de su éxito en Ucrania, Vladimir Putin inicia una nueva guerra que volverá a poner a Rusia en el foco de la atención mundial. Siria se encuentra en una guerra civil desde 2011. El dictador Bashar al-Assad es un histórico aliado de Rusia y en ese momento lucha contra grupos rebeldes. El 30 de septiembre de 2015, Vladimir Putin envía tropas a Siria. Sus aviones bombardean indiscriminadamente a la población civil. La ciudad de Alepo queda destruida casi por completo. La destrucción de una ciudad no representa ningún problema moral para Putin, porque lo ha hecho antes, en Grozny, territorio ruso. Alepo es un segundo Grozny. Abdul es un fotógrafo sirio que ha documentado las masacres perpetradas por el ejército ruso al oeste de Damasco entre 2015 y 2018. Esta es la foto de una niña atrapada en los escombros, pero que sobrevivió. El 8 de febrero de 2018 hubo bombardeos durante todo el día. La otra foto es del mismo día. El impacto fue tan fuerte que destruyó todo el edificio. Veíamos cómo las bombas rusas caían del cielo. Si no recuerdo mal, ese día murieron 35 personas. Si je me souviens bien, on sort de 35 morts.
Entre 2015 y 2018, los ataques rusos en Siria mataron a más de 8.000 civiles. Estas imágenes muestran cómo el ejército ruso realiza maniobras militares a gran escala en un emplazamiento militar en Siria. Aquí se exhibe el equipamiento militar ruso moderno. Es una demostración de poder. Putin ha modernizado el ejército ruso y usa muchas armas nuevas en Siria. El Ministerio de Defensa ruso dijo que había aprobado más de 200 sistemas de armas en Siria. Varias decenas de miles de soldados rusos adquirieron experiencia de combate en Siria. Los chechenos estaban en Alepo, los mismos que ahora están en Ucrania. Y ahora, Moscú propuso reclutar sirios para luchar en Ucrania. Desde la perspectiva geopolítica, la intervención fue un éxito para Rusia, porque Bashar al-Assad sigue en el poder en Siria. Alcanzamos nuestro objetivo con un resultado brillante. Felicidades. Rusia ha vuelto a la escena mundial. El concierto de una orquesta sinfónica rusa en las ruinas de Palmira se transmitió a todo el mundo. Después de la caída de Gaddafi, que fue masacrado por el pueblo en las calles, era importante crear una contrafigura, que el dictador sirio no sería derrocado y que Rusia apoya a este dictador. Al ayudar a al-Assad, Putin demostró que Rusia no abandona a sus aliados. Además, Rusia se aseguró una influencia a largo plazo en esa región, algo que molesta a los estadounidenses. Y todo lo que molesta a los estadounidenses en Oriente Próximo es bueno para Rusia según la lógica de Putin. Rusia quiere incrementar su prosperidad. Buscan beneficios económicos más bien pequeños, pero importantes para Rusia. Y sobre todo, el apoyo político de estados no democráticos. En octubre de 2019, Vladimir Putin invita a jefes de Estado africanos a la primera cumbre Rusia-África en la ciudad turística de Sochi, a orillas del Mar Negro. Les doy la bienvenida en Sochi a una cumbre entre Rusia y los estados africanos. Esta primera reunión es un gran éxito. De 54 países africanos, más de 40 jefes de Estado han aceptado la invitación de Putin. Entre ellos, Faustin Archange Touadéra, el presidente de la República Centroafricana. Estimado colega, gracias por su visita. Rusia apoya enormemente a la República Centroafricana en el ámbito militar. Tenemos el propósito de brindar formación militar y modernizar el ejército centroafricano y capacitar a nuestras fuerzas policiales. En el pasado, la República Centroafricana fue una colonia francesa. Pero París perdió influencia allí a lo largo de los años. Una oportunidad perfecta para que los rusos interfieran en el gobierno del país. Muchos miles de rusos han llegado a la República Centroafricana desde 2018. Oficialmente están allí para adiestrar a las Fuerzas Armadas. En realidad, luchan contra los rebeldes para mantener al presidente en el poder. Rusia ofrece seguridad en forma de mercenarios. Protegen a los dictadores africanos como hizo Francia en los años 60 y 70. A cambio de la ayuda de los mercenarios, Rusia puede hacerse con la riqueza del país. Ese mecanismo fomenta el saqueo. Se llevan todo lo que les sirva a Rusia. Rusia apoya en África regímenes que le son ventajosos.
A cambio, intenta acceder a los respectivos recursos minerales, sobre todo los diamantes. Básicamente saquea los recursos minerales de los países africanos. El ejército de Putin asedia y bombardea las principales ciudades ucranianas. Y en su propio país, Putin reprime brutalmente todas las voces críticas. Todo pueblo, y el ruso en particular, puede distinguir a los verdaderos patriotas de la escoria y los traidores, y de escupir a estos últimos como a los mosquitos. ¿Cuánto tiempo más estará Vladimir Putin en el poder? Vladimir Putin ha cometido un error enorme. Cree que está destruyendo el Estado ucraniano, pero en realidad está destruyendo su propio Estado. Putin no podrá mantenerse en el poder mucho más tiempo. Las personas que rodean a Putin le deben su riqueza. No creo que maten a su gallina de los huevos de oro. Por otro lado, millones de ciudadanos podrían tomar las calles para terminar con la guerra y los cadáveres de los soldados rusos envueltos en bolsas de plástico negras. El pueblo ruso tiene valor. Quizás el pueblo ruso le haga entender al Kremlin que así no se puede seguir. ¿Será Ucrania la última guerra de Vladimir Putin? Por ahora, todavía parece que el pueblo ruso lo apoya.